Bien, entonces vamos a ir comenzando por el día de hoy. Bueno, si recordamos un poco el día de ayer y el día de antes de ayer, estuvimos hablando ya sobre el análisis técnico de los mercados, ya analizando activos financieros, aprendiendo allí algunas técnicas, las más utilizadas sobre todo. Y también, bueno, el chartismo, algunos indicadores y pues ya empiezo a comentarles un poco de mi operativa personal, mi manera de operar como yo lo hago actualmente. Eso por allí lo podemos ver siempre en Telegram. Yo siempre coloco allí mis análisis y todo ese tema. Y de hecho se darán cuenta de que también han ido cambiando porque uno siempre va ahí tratando de mejorar el análisis y de añadir nuevas herramientas o utilizar otros o bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hablábamos acerca de lo que vienen a ser los indicadores, hablábamos un poco acerca de los indicadores más conocidos y luego pasamos a comentar el día de ayer un poco más enfocados en el análisis técnico respecto a las teorías del chartismo, a lo que son los canales de tendencia y las figuras y todo ese tema. Y les comentaba sobre todo cómo podíamos ir trazando nosotros nuestras propias líneas de tendencia o cuáles vienen a ser las reglas o las maneras en las que trazamos esas líneas de tendencia. Bien, entonces conocemos un poco algunos indicadores, los más utilizados, y conocemos ya un poco de la teoría chartista, digamos las más utilizadas, las figuras más utilizadas, por así decirlo, que vienen a ser los canales de tendencia y los triángulos, ¿no? Vienen a ser esos los más utilizados, los triángulos o banderines, también hay quienes les llaman banderines, y las líneas de tendencia. Dentro del chartismo eso es como que lo más utilizado allí. Y bueno, también conversábamos acerca de algunos indicadores técnicos. Les he comentado también en varias ocasiones que una cosa no quita a la otra. Nosotros podemos utilizar teorías del chartismo, por supuesto, en realidad siempre las vamos a estar utilizando, principalmente porque funcionan. Y también podemos tener allí indicadores técnicos. Entonces quiero mostrarles el día de hoy, para ir comenzando, quiero mostrarles cómo se vería o cómo podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, teorías del chartismo y a su vez un indicador como confirmación de entrada. Aquí ya nos vamos a ir metiendo más en temas de pronto más un poquito quizás puedan sonarnos más complejos, pero una vez que los comprendamos y los empecemos a utilizar, vamos a darnos cuenta que no es para nada complejo ni nada de eso. A ver, por ejemplo, yo tengo por acá al criptoactivo BNB. Tengo a BNB en su par con la criptomoneda Tether, en su par con el dólar Tether. Me indica por acá, por este momento BNB está cotizando en los 16 dólares con los 10 centavos, 16.10 centavos. Perdón, 16.10 dólares. O sea, 16 dólares con 10 centavos. Bien, eso lo puedo ver por acá, donde me indica la cotización, donde me indica el precio del activo. Por acá vemos Binance Coin en su par con Tether en velas de 15 minutos en la plataforma Binance. Bien, perfecto. Y pues yo he trazado por acá unas figuras, una figura chartista que se estaba formando. La figura del triángulo, este triángulo que vemos por acá, formado por esta resistencia que está por acá. Bueno, ese sería más bien un soporte. Cuando se formó era un soporte, actualmente está haciendo de resistencia, pero eso es un canal de tendencia, ¿no? Si es soporte o si es resistencia, dependerá de dónde esté el precio. Si el precio está por arriba, esa zona, esa franja de alta probabilidad se va a convertir en un soporte, porque va a soportar el precio allí. Y si esa franja está por encima del precio, esa franja va a actuar de resistencia, es decir, va a resistirse a que el precio pase por allí. Esa es la manera en la que yo me acuerdo, porque si no se me olvida también.
Ok, entonces teníamos este pequeño piso por acá, esta pequeña franja, y teníamos por acá esta otra línea de tendencia que ya se formaba con estos rebotes por acá y por acá. Entonces trazamos allí un triángulo. Ese triángulo, bueno, si nos vamos acá a la figura chartista del triángulo, bueno, en el otro, en este. Si nos vamos aquí a la figura chartista del triángulo, aquí nos va, aquí lo llama banderín. Vamos a ver si lo ubico aquí rápido. Por aquí están triángulo, triángulo simétrico, triángulo ascendente. Bien, este sería más bien este sería un triángulo descendente, porque es un triángulo en que el precio va bajando. Va aquí desde acá arriba, viene bajando, bajando, cada vez más hacia abajo, ¿no? Se le llama triángulo ascendente o triángulo alcista o banderín alcista cuando el triángulo va mirando hacia arriba, ¿no? Va señalando hacia arriba, lo cual quiere decir que el activo va encerrado en ese triángulo pero va subiendo. Sería algo como por ejemplo así. Vemos ahí, es un triángulo, pero es un triángulo que indudablemente apunta hacia arriba. Ese sería un triángulo ascendente, un triángulo alcista, un banderín alcista, como le llaman, bueno, según diversos autores y eso. Ok, este sería más bien un triángulo descendente. Triángulo como bajista, a ver, vamos a ubicarlo aquí. A ver. Así, un triángulo descendente. Bien, se supone que la figura del triángulo descendente indica probable baja, indica que probablemente el activo vaya a terminar rompiendo a la baja y yéndose a cotizaciones más bajas. Bien, pero también la teoría chartista nos indica que cuando una figura, un triángulo, un canal de tendencia o un soporte se rompe, alcista, el movimiento suele ir con fuerza. Entonces yo por acá les avisaba allí en el grupo, justo en este momento, estaba mirando el activo y justo se dio esta ruptura. Entonces ante esa ruptura, yo lo tengo por acá, para que veamos, aquí está. Así se ve la ruptura. Esto se los muestro porque de pronto es muy sencillo para nosotros mirar el mercado cuando ya sabemos lo que pasó y ver los puntos donde podríamos entrar y cuando no. Entonces por aquí podemos verlo justo cuando se estaba dando el movimiento, cuando se estaba dando la ruptura. Aquí bueno, el precio rebota nuevamente en este canal de tendencia, rompe el techo del triángulo y pues de pronto podríamos esperarnos nosotros un movimiento alcista más prolongado, más fuerte. Si vemos por acá, en efecto el movimiento alcista más prolongado y más fuerte se dio. Allí hubiésemos podido sacar tranquilamente un 1% de rentabilidad. Vamos a mirarlo acá. A ver, vamos a medir acá con la herramienta de esta de acá, la de la regla. Yo les avisaba cuando se terminaba de formar esta vela, digamos que hubiésemos comprado justo allí. De hecho yo compré justo allí, ese movimiento yo lo operé si no me equivoco. Vimos un poco de pérdidas, estuvimos en 0.4, 0.3% negativo, no pasa nada, vuelve a rebotar allí. Bueno, ni siquiera rebota, bueno, luego se va al alza y ya se da el movimiento, vemos números positivos y podemos alcanzar a vender hasta en 1.2% positivo. Yo personalmente suelo buscar movimientos de 1% positivo. Y bueno, en este movimiento yo salí positivo. Así se ve un movimiento y así podemos operarlo siguiendo el chartismo, ¿no? La teoría del chartismo. Ahora, bueno, me extendí un poco. Lo que
Bien, quería comentarles cómo podíamos utilizar de pronto algún indicador a la par del chartismo para de pronto tener otras confirmaciones, ¿no? Para ya ir creando lo que le podemos denominar un sistema de trading, un sistema donde nosotros sepamos cuándo entrar y cuándo no. Por supuesto, yo les voy a ir explicando como mi manera de operar. Esto ya se las vengo explicando, pero también tenemos que conocer cómo podemos utilizar otras herramientas. Por ejemplo, y vamos a tema, el indicador RSI es uno de los más utilizados. Vamos a colocar aquí en mi gráfica el indicador RSI para comentarles cómo se utiliza o cómo se utilizaría en estos casos. A ver, voy a dar clic por acá en el botón de indicadores, doy clic acá en este espacio que es la parte de buscar, ahí donde está la lupa, coloco RSI y aquí me muestra pues varios indicadores. Vamos a utilizar este que dice índice de fuerza relativa RSI estocástica. Este es una mezcla entre el indicador RSI y el indicador estocástico, que es otro indicador también. Y los dos funcionan más o menos igual y es muy utilizado este también, que es como una mezcla de los dos. A mí me gusta utilizar ese, vamos a colocar ese. Este de acá arriba es el RSI normalito. También sirve y funciona más o menos igual. Ok. Por ejemplo, miren, aquí sucede algo muy interesante. A ver, bueno, yo les comentaba un poco. A ver, vamos a poner esto aquí grande. Les comentaba un poco de cómo funciona este indicador. Vamos a hacer un poco de memoria, vamos a verlo de pronto más profundamente aquí. El indicador RSI, voy a buscar acá, voy a buscar por acá las siglas que no las recuerdo bien. Aquí están, es índice relativo de la fuerza del mercado. Así, por sus siglas en inglés, el indicador se llama traducido al español sería algo así como índice de fuerza relativa del mercado. Es decir, este indicador lo que hace es mostrarnos la fuerza relativa del mercado. Bueno, ¿la fuerza de quién? Del mercado, de compradores y vendedores. Recordemos que el mercado no es un ente, sino que está formado por un conjunto de almas. Y esto nos mide la fuerza relativa de ese conjunto de almas, de compradores y vendedores. Cuando este indicador tiene sus líneas en la parte baja, se sale de esta canal o de esta franja. Cuando llegamos acá abajo, lo que nos quiere indicar es que hay mucha fuerza de venta, que el activo se ha vendido mucho. Eso es lo que le llaman un activo está en sobreventa. Básicamente, cuando las personas, los traders, decimos eso nos referimos a que el activo, a que si ponemos el indicador RSI, el RSI nos va a indicar que hay una sobreventa. Ok, cuando el indicador, cuando las líneas están por acá arriba, esto quiere decir que el activo se ha comprado mucho. Se dice que el activo está en sobrecompra. El activo ya se ha comprado mucho. Y si recordamos un poco la psicología del mercado, cuando un activo se compra mucho, sobre todo un activo especulativo, los que compraron primero pues empiezan a retirar ganancias y ocasionan de pronto una regresión en el precio. Entonces, de esa manera damos nosotros lectura al RSI. Cuando está por acá abajo, el activo está en sobreventa, podríamos esperarnos que se empiece a comprar, pues ya cuando se agota la fuerza de los vendedores, pues empiezan los compradores a ganar, ¿no? Y viceversa, cuando la fuerza de los compradores, es decir, cuando el RSI está por arriba, esto quiere decir que la fuerza de los compradores va ganando, que se podría estar desgastando y por consiguiente podríamos entrar en un nuevo periodo bajista. Ok, en base a esto que nos muestra el RSI sobre compras y sobre ventas,
muchísimas personas, muchísimos traders lo utilizan como una señal de confirmación. ¿A qué nos referimos con una señal de confirmación? Nos referimos a un cierto indicador, puede ser zona de compra, pueden ser muchas cosas, pero lo que uno le llama, lo que uno denomina como una confirmación es algún dato. Esa sería la manera de decirlo, algún dato. Puede ser un indicador, puede ser un precio, algún dato que nos indica a nosotros que puede ir el movimiento más hacia arriba o más hacia abajo, según sea el caso, ¿no? Digamos, un indicador para puntos de entrada alcistas puede ser el RSI. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros no entramos en posición si el RSI nos indica que estamos en sobrecompra, que estamos por acá arriba. ¿Por qué? Porque sabemos que en sobrecompra el activo podría tranquilamente agotarse la fuerza de compradores y ocasionar una regresión del precio. Entonces nosotros podemos establecer, por ejemplo, y ya aquí así sería el sistema, por ejemplo, yo establezco en mi sistema de trading, y esto es muy importante, tenemos que tener un sistema de trading. Yo establezco, por ejemplo, que yo voy a entrar en posición, yo voy a entrar en posición en el mercado cuando los activos rompan figuras chartistas, ¿no? Perfecto. Yo voy a ubicar triángulos, voy a ubicar banderines, voy a ubicar canales de tendencia y voy a entrar en operación cuando esos canales de tendencia se rompan al alza, ¿no? Perfecto. Perfecto, seguro que te va a ir muy bien. Ahora, resulta que como en este negocio y en este mundillo no podemos tener nosotros una seguridad del 100% de que el activo va a subir. Por ejemplo, en esta ruptura, de pronto yo me hubiese esperado un movimiento más prolongado, un movimiento más fuerte, alguna corrección acá y que siguiera subiendo. Simplemente no se dio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para inclinar la balanza de las posibilidades más a nuestro favor? Bueno, lo de las figuras chartistas está muy bien. Cuando se rompe una figura chartista, el chartismo es bastante preciso, por así decirlo, y funciona muy bien. Ahora, a veces se equivoca, ¿no? A veces la figura se rompe y es un pequeño pullback, lo que llaman un pullback, o un movimiento que parece que se dio la ruptura, pero a la final se termina devolviendo. Puede suceder, o puede ser un movimiento de manipulación de mercado, ¿por qué no? De pronto justo en el momento que nosotros estamos ahí operando en scalping o operando en operaciones cortas, también están operando algunos traders institucionales de qué sé yo, de algún banco que tienen mucho dinero y de pronto ocasionan allí un movimiento del precio, una ruptura falsa, para tratar de aprovecharse allí de que otros traders van a tomar posición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ir inclinando más todas esas posibilidades hacia nuestro favor? Una muy buena manera es utilizar otros indicadores. Como les digo, lo del chartismo está muy bien, funciona, seguro que nos va a ir muy bien si seguimos pautas chartistas en el mercado, pero si añadimos además a eso, añadimos otro indicador o otra opinión, por así decirlo, de pronto podemos nosotros ir ya alcanzando mayores niveles de aciertos, mayor cantidad aún de operaciones positivas. Por ejemplo, un buen sistema de trading, y de hecho uno muy utilizado, es el de operar rebotes utilizando el RSI. Por ejemplo, y quería mostrarles acá, por ejemplo, aquí tenemos esta línea que es una línea de tendencia, una línea de tendencia que ya con este canal de acá arriba que tenemos trazado desde hace rato, que viene a ser la misma línea de tendencia este mismo canal allí de alta probabilidad,
pues entonces se nos forma por acá un canal de tendencia, ¿no? Se forma ahí un canal de tendencia. Perfecto. A ver. Perfecto, se forma allí un canal de tendencia. A ver, un momento. Ok, se forma ahí un canal de tendencia. A ver, ese canal de tendencia lo podemos nosotros trazar. Bueno, más o menos desde aquí ya podemos nosotros de pronto trazar esta línea, bien sea un poco más abajo o un poco más arriba. Si decidimos no trazarla allí o no nos parece que sea un canal de tendencia, recuerden que todo esto también es un poco subjetivo. De pronto podemos trazar la línea por acá. O sea, después de que vemos este rebote aquí, decidimos trazar ahora sí la línea. Bien, perfecto, tenemos ahí el canal de tendencia. A ver, un momento. Bien, y tenemos ahí el canal de tendencia, sea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ok, yo les he comentado que nosotros como traders podemos buscar operar o bien las rupturas de estos canales de tendencia, es decir, cuando el activo termina de romper hacia arriba o hacia abajo ese canal, o podemos buscar operar los rebotes. A mí personalmente me gusta más operar las rupturas porque siento, no sé, siento que me va mejor así. Pero los rebotes también es bueno operarlos y también pueden darnos buena rentabilidad, por supuesto. Ahora, una manera de operar este rebote sería, por ejemplo, cuando el activo vuelva a tocar esa línea de tendencia, nosotros compramos el activo. Esa es una buena idea y probablemente funcione. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, puede suceder que el activo dé un pequeño rebote y continúe bajando? Por ejemplo, claro que puede suceder. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, nosotros utilizamos la herramienta del RSI y vemos que el activo está tocando esa zona y además nos encontramos aquí abajo en zona de sobreventa, entonces podemos esperar de pronto con mayor probabilidad un cambio de tendencia, que sería diferente si, por ejemplo, el activo estuviera allí rebotando en esa misma línea de tendencia, pero de pronto el RSI estuviera como está ahorita, que no está ni en sobrecompra ni está en sobreventa, pero como que va en viaje a estar más vendido, como que va más hacia abajo, aunque allí parece que se está revirtiendo. Pero bueno, esa sería una manera. A ver, un momento. No me deja mover acá. Ok. De nuevo, a ver, recapitulemos. Bien, estamos nosotros operando los mercados, miramos, aprendemos el computador, abrimos Binance, abrimos TradingView, vemos que BNB está en un canal paralelo, trazamos ahí una línea de tendencia, teníamos la de arriba ya trazada, vemos que el activo está rebotando por allí y decidimos que vamos a buscar operar un posible rebote que pueda volverse a dar en esta zona. Y bueno, a ver, ¿cuándo se dan esos rebotes? Bueno, esos rebotes suelen darse cuando el precio toca esa zona, que es un soporte. La zona hace muy bien de soporte y hace que el precio rebote hacia arriba. Ok, resulta también que sabemos que si esa línea de soporte se rompe, nos vamos a ir abajo de pronto con un poco de fuerza, como sucedió de hecho en esta zona de por acá. A ver. Sí, como sucedió ahí en esa zona de por allá. Ok.
Pero entonces nosotros debemos, por ejemplo, tratar de buscar alguna manera que nos pueda confirmar o dar de pronto una mayor probabilidad de que el activo pueda rebotar. ¿Qué puede servirnos como una mayor probabilidad, como una mayor confirmación de que ese movimiento pueda darse? El indicador RSI, por ejemplo. Si nosotros decimos que vamos a entrar en posición, si el activo está tocando esa zona y además está en sobreventa, de pronto vayamos a tener mayor probabilidad de que se dé el cambio de tendencia, porque ya tendríamos de pronto, por decirlo de algún modo, dos indicadores que nos dicen que podría darse un rebote. ¿Cómo vamos a esta hora? ¿Se entiende más o menos la idea? Cuéntenme un poco. Ahí vamos. Bien. Bien, esa sería una manera. Recuerden, yo les explico todo esto, les comento todo esto, sobre todo aquí con el mercado real en vivo y directo, para que ustedes también puedan mirar y puedan practicar todas estas cosas, puedan echar un ojo. Si ustedes se ponen a mirar, se ponen a hacer lo que se le llama backtesting, o hacer un test de la estrategia utilizando datos anteriores. Podemos mirar de pronto, a ver, vamos a ver esta pequeña ruptura de acá, vamos a ver cómo se comportó el RSI. Si nosotros trazamos por acá una línea de tendencia aquí, una línea de tendencia allí, que podría formar un canal de tendencia por acá, ¿no? Allí se alcanza a ver perfectamente un canal de tendencia. Un canal de tendencia, en este caso bajista. Y bueno, aquí vemos que se da la ruptura. Y quité el RSI. Bueno, lo voy a volver a colocar. A ver, un momento. No entiendo por qué no me deja colocar. Aquí está. Ok, vamos a ver entonces cómo se comporta el RSI, por ejemplo, acá. Bueno, si buscábamos operar un rebote en esa línea de tendencia, vemos que el RSI en esa zona se encuentra en zonas bajas, no ha llegado aún a la parte de sobreventa, pero no está muy alto y sobre todo no parece que quiera subir. Si nosotros nos fijamos esta zona de por acá, que corresponde a esta zona de por acá, el RSI va como hacia abajo, va hacia una sobreventa. Se da el pequeño movimiento alcista, bueno, se da el rebote allí, que va con buen volumen. El volumen es otro muy buen indicador que podemos usar como confirmación. Ya les voy a mostrar cómo. Y vemos que el RSI inmediatamente empieza a subir. Si nosotros estamos en posición, compramos aquí, por ejemplo, a ver, compramos por acá buscando un rebote, vemos que el rebote se da, pero el RSI incluso en esta vela de acá, donde toca esta zona, toca ya el techo del canal paralelo, el RSI todavía no ha llegado, estaría como por acá, todavía no habría llegado a la zona de sobrecompra. Estaría subiendo, estaría comprándose el activo, pero vamos más hacia arriba, o sea, todavía no vemos como que un posible cambio de tendencia. Y de pronto podemos nosotros pensar que el activo va a continuar subiendo, como de hecho sucedió. El activo continuó subiendo un poco bastante, de hecho.
Y bueno, ya el RSI llega a puntos de sobreventa justo en esta zona de por acá, y ya el RSI comienza a bajar. Allí vemos otra manera en la que podemos utilizar el indicador RSI. Por supuesto, todo esto lo iremos comprendiendo mejor conforme vayamos practicando y poniendo y ya invirtiendo con nuestro propio capital. Otra confirmación, otro indicador que podemos utilizar como confirmación, a mí particularmente es el que más me gusta, es el volumen. El volumen es un muy buen indicador de confirmación. El volumen es muy utilizado también como confirmación dentro del chartismo. De hecho, yo durante largo rato operé utilizando únicamente chartismo y volumen. Ya cuando me empecé a dar cuenta que los indicadores como que no son tan útiles, o me di cuenta que hay cosas mejores o hay cosas que me funcionaban más, mejor dicho. ¿De qué manera podemos utilizar el volumen como confirmación? Ya les voy a indicar, ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos asiduamente, cuando se dan volúmenes altos, usualmente es porque se han roto líneas de tendencia. ¿Por qué sucede esto? Si nos remitimos un poco a la psicología del trading, recordaremos que primero que nada nosotros no somos los únicos traders, ni tampoco somos los únicos que sabemos o conocemos las teorías del chartismo. Esos libros están por ahí en internet y son totalmente gratuitos. Entonces, ¿qué sucede cuando se rompe un canal de tendencia? Que se da lo que se conoce y lo que les comentaba hace poco, de hecho, lo que se le conoce como la teoría de no recuerdo, pero esa teoría que indica que aunque la teoría básica o la teoría básica no es tan real, si muchas personas creen que esa teoría es real y operan en base a esa teoría o a ese indicador, pues la teoría se cumple. Por ejemplo, con el chartismo la cosa sería, de pronto el chartismo no tiene sentido y en verdad no funciona, pero como todos los traders pensamos que sí funciona, entonces lo hacemos funcionar. De tal manera que cuando se da una ruptura, el activo sube. Cuando un activo sube cuando se está comprando bastante, ¿no? Cuando el activo se está comprando, cuando hay mucha gente queriendo comprar ese activo, el activo sube de precio. Ok, si hay mucha gente comprando el activo, entonces tiene que haber volumen, ¿no? Estamos hablando de que hay una cantidad en aumento de personas que quieren comprar el activo y por consiguiente el activo sube, entonces el volumen también debe de subir. Ok, y si consideramos que cuando un activo empieza a bajar de precio, en estos casos, ¿no? En estos mercados especulativos, usualmente es porque los traders que tenían posiciones iniciales o posiciones más cómodas empiezan a retirar ganancias. Entonces esto quiere decir que el volumen debería digamos, no sobrepasar el volumen de entrada, o sea, el volumen bajista, el volumen de los que están vendiendo, el volumen de las velas bajistas, quiero decir, debería de ser menor que el de las velas alcistas. Eso ya nos indicaría que algunas personas están retirando algunas ganancias y eso nos puede indicar el cambio de tendencia. Aquí lo vemos. Es decir, ¿qué quiere decir esta teoría del volumen? Que cuando el volumen, no, se me perdió la parte. Vamos a buscarla de nuevo, aquí está. Bien, esa teoría quiere decir que cuando el volumen sube, usualmente el activo tiende a subir.
Bueno, me refiero cuando un movimiento se está dando, un movimiento sea alcista o sea bajista, y el volumen sube, el movimiento pues va con fuerza. ¿Por qué? Porque si este paralelo hubiese roto bajista, muchos traders empiezan a vender. Muchos traders van a empezar a vender. ¿Por qué? Porque se prevé una baja más fuerte, porque se está rompiendo el canal paralelo bajista, se está rompiendo a la baja. Entonces muchos traders empiezan a vender sus posiciones y por consiguiente el volumen aumenta y el activo aumenta, porque el volumen está aumentando y se debe a que muchas personas están vendiendo. En este caso el volumen aumenta porque muchas personas están comprando. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros utilizar el volumen como indicador de confirmación? Y por ejemplo, aquí vemos en esta pequeña velita de acá que de hecho se rompe el canal paralelo, ¿no? Si nosotros trazamos el paralelo justo siguiendo estas líneas de acá, estos pequeños rebotes acá, vemos que en esta ocasión el paralelo se rompió. Ok, y aun si el paralelo se rompió ahí, entonces hubiéramos nosotros comprado por allí y nos hubiésemos ido a pérdidas, porque mira, aquí el activo se fue para abajo. En efecto, como les digo, a veces se cumple, otras veces no. La idea es inclinar la balanza a nuestro favor con otros indicadores. Un buen indicador, como les digo, para eso, el volumen. Si nosotros vemos una ruptura de un canal, de un canal paralelo, de una línea de tendencia, de un soporte, de un triángulo o de la figura chartista que sea, y esa ruptura no viene acompañada de buen volumen, podemos descartar esa ruptura. ¿Por qué? Porque si no hay volumen, si la gente no está entrando a comprar el activo, pues entonces el activo no va a subir. Si el volumen sigue igual, como es este caso, por ejemplo, el volumen aquí lo vemos igual. Si el volumen continúa igual, quiere decir que dentro de ese activo no está pasando nada. ¿Por qué? Porque para que un activo varíe su precio, se tiene que comprar mucho para subir o se tiene que vender mucho para bajar. Entonces, si no se está ni comprando ni vendiendo mucho, entonces no pasa nada. Allí no hay movimiento. Caso contrario, esta ruptura de acá que vemos que, a ver, vamos a acercarnos un poco. Acercarnos por acá. Bien, vemos que la ruptura se da. Vemos que esta vela es la que causa, la que rompe el canal, ¿no? Vemos que en esa vela el volumen no está muy alto. En la siguiente vela ya el volumen sobrepasa un poco esa linecita blanca que sale allí. Esa linecita blanca es una media móvil del volumen. Así que si el volumen alcanza esa línea blanca, podemos decir que está sobre la media, que es un volumen medianamente alto, porque también depende de las velas que tenga al lado. Ya iremos viendo más ejemplos e iremos tomando más práctica con esos temas. Bien, entonces vemos que esa que es la que rompe de pronto no maneja tan buen volumen. Estamos en velas de 15 minutos. Estoy bastante seguro que si nos vamos a velas de 5 minutos o a velas de 1 minuto, la vela que rompe el canal va a tener muy buen volumen, pero no vamos a mirarlo ahorita. La siguiente vela también tiene un volumen, digamos, alto, no espectacularmente alto. De pronto podemos ser conservadores allí, pensar que de pronto no hay ruptura de verdad, que de pronto el movimiento se devuelva o que haga un pullback o que se devuelva, rebote sobre esta misma línea de tendencia y ahora sí continúe subiendo. Bien, pero cuando nosotros vemos esta vela, a ver, cuando nosotros ya vemos esta vela de acá y vemos el volumen que maneja, entonces ya ahí vemos que hay un movimiento alcista que va con fuerza, que el activo
podría continuar subiendo, ¿no? Con esta barra de volumen que vemos acá abajo. Entonces podemos tomar posición en esa zona. El precio terminó cerrando por aquí debajo, ¿no? Solo se dio ahí una mecha larga, empezó a entrar mucho volumen, mucha gente empezó a comprar el activo, el precio se disparó, volvió a bajar. Es lo que pasa cuando un movimiento alcista va con fuerza. Pues todo el mundo empieza a comprar y el activo ahí va y sube, baja, pero se mantiene alcista. Ok, digamos que nosotros entramos a comprar justo en ese momento. Digamos por acá arriba, por poner el peor caso, ¿no? Yo calculo que nosotros lograríamos entrar en posición por esta zona o por acá. Pero digamos que entramos por aquí. Pues nos vamos un poco a pérdidas, no se rompe acá el canal, no rompe el canal, esta línea de tendencia, perdón. Pudo haber sido un rebote allí. En realidad todo se ve alcista, tenemos buen volumen, el activo continúa subiendo y se da el movimiento alcista. Esa es una manera en la que podemos, o mejor dicho, esa sería la manera de utilizar el volumen como confirmación. Nosotros buscamos tendencias paralelas, buscamos canales, buscamos cualquier figura chartista de estas que vemos acá. En realidad todas vienen a ser la misma. Todos vienen a ser un canal, sea alcista o sea bajista, y triángulos, sean triángulos alcistas, triángulos bajistas. Esa sería como la base de todo. Hay otras figuras como estas, nos dice acá figura abierta, pero estas figuras a mí se me hacen muy rebuscadas. Nunca alcanzo a ver una así mirando los mercados. Una vez vi una de estas, un diamante, me di cuenta que se estaba formando como un diamante y busqué ahí en el grupo, estábamos en el grupo allí operando, vimos que se estaba formando un diamante y miramos de hecho este mismo libro y miramos lo que era toda la teoría y todo eso. Y bueno, entonces ubicamos este tipo de dibujos, sean canales, sean triángulos, y buscamos operarlos. Yo les recomendaría, buscamos entrar en operación cuando se rompe el triángulo y maneja buen volumen. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros este canal paralelo. Si este canal paralelo llega a ir con fuerza hacia arriba, con buen volumen, podríamos nosotros entrar en posición. Una cosa que les comento acá, por ejemplo en esta zona, en esta gran vela verde, vemos que maneja buen volumen, pero en realidad aquí no hay ninguna ruptura, porque para empezar el precio nunca se mantuvo por allá arriba. Entonces esto no es una ruptura, no se le puede considerar una ruptura y no es momento de entrar en posición. Para nosotros entrar en posición tiene que darse la ruptura. ¿Cómo sabemos cuando se da la ruptura? Cuando el precio se mantiene encima del canal que rompió. A ver, aquí está. Cuando hay una vela que rompe el canal y la siguiente vela inicia por encima del canal. Si esta vela manejó buen volumen, es una entrada. Si la siguiente vela inicia por encima del canal y vemos que va subiendo, vemos que va manejando buen volumen la otra vela, eso es una entrada. Pero si hay una vela que atraviesa el canal con buen volumen y la siguiente vela inicia por aquí abajo, eso de hecho, eso es una salida. Eso nos indica que ya el movimiento alcista se acabó y que ahora vamos en bajadita, porque ya lo que se dio fue un rebote allí en esa línea de tendencia, más no una ruptura. Para que sea una ruptura, el precio tiene que mantenerse por encima, o sea, la vela tiene que cerrar por encima y la siguiente vela tiene que empezar por encima y ya continuar por encima, o hacer un pequeño rebote y luego ya irse hacia arriba. Bueno, ya con esa pequeña información
ya podemos crear un sistema de trading. Si utilizamos por ejemplo el chartismo, solamente el chartismo para operar, de pronto a eso no le podemos denominar un sistema de trading, porque solo estamos utilizando una teoría, por así decirlo. Pero cuando ya empezamos a añadir de pronto otros indicadores u otras confirmaciones, ya estamos hablando de un sistema de trading. Más adelante iremos hablando más profundamente de ese tema, de otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al sistema de trading. El tema del capital, de cómo vamos a gestionar nuestro capital, el tema de las entradas y salidas, pero el tema de los stop loss, de dónde vamos a colocar nuestro stop, cuándo vamos a salir en negativo de una posición, cuando se rompan cuáles soportes y todo ese tipo de cosas. Eso lo vamos a estar mirando más adelante. Cuéntenme un poco, ¿se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Como les comento, el volumen es sumamente importante. El volumen es sumamente importante dentro del trading y los mercados financieros, porque la información que nos da es muy importante. Saber que un activo se está comprando o se está vendiendo mucho es muy buena información. Entonces, si nosotros vemos unas velas bajistas, como por ejemplo estas de acá, esta área de acá, vemos velas bajistas que manejan muy buen volumen, entonces hablamos de que como el activo se está vendiendo y se está vendiendo muchísimo, el activo muy probablemente se vaya a ir más hacia abajo, ya que se continúa vendiendo. Lo mismo pasa si vemos velas alcistas, por ejemplo esta zona de acá, vemos que maneja buen volumen, vemos unas velas incluso pasando por encima vamos a acercarnos, vemos unas velas que pasan muy por encima de lo que es la linecita de media del volumen, y en efecto vemos que el movimiento fue un poco allí prolongado. Esta guía de cómo interpretar el volumen es buenísima. Yo se la voy a dejar por allí, se las voy a dejar por allí, para que puedan mirarla y todo eso. Esta guía nos habla del análisis técnico, específicamente de cómo debemos interpretar el volumen. Nos dice por acá: entender el papel del volumen es ganar la capacidad para ver de cerca la guerra que se libra en el mercado. Es la diferencia entre estar por estar y estar para ganar. Wow. Sí, nos dice que por acá es muy importante para poder ver la guerra que se libra en el mercado, es verdad. Ahí podemos ver si alcistas o bajistas van ganando. Ojo, no porque el volumen sea positivo o negativo, ¿no? Recuerden que les comentaba que el volumen pues no es positivo ni negativo, ya que el volumen solo nos habla de la cantidad del activo que se está moviendo, no si se está vendiendo o se está comprando. Pero si nosotros vemos velas bajistas que van con mucha fuerza y las vemos con mucho volumen, pues obviamente se está transando mucho del activo, y si el activo está bajando es porque se está vendiendo. Entonces ahí nosotros podemos saber que el activo se está vendiendo mucho cuando vemos velas de venta con mucho volumen. Y lo mismo para las velas alcistas. Si vemos velas alcistas que manejan buen volumen, entonces sabemos que el activo se está comprando bastante. Cuando pasemos a mirar el tema del libro de órdenes en la plataforma Binance, vamos a ver eso más de cerca, porque ahí en el libro de órdenes vamos a ver específicamente todas las operaciones que se van realizando, que se van ejecutando, las compras y las ventas. Y vamos a ver que pues obviamente cuando vemos estas velas bajistas con buen volumen es porque se está vendiendo una gran cantidad de ese activo. Vamos a hablar aquí un poco más del volumen, ya que es sumamente importante. Y como les digo, junto con el chartismo y el volumen, el chartismo, soportes y resistencias, y el volumen, ya con eso podemos nosotros generar más operaciones ganadoras que perdedoras.
ya eso nos sirve para operar. Ya de ahí en adelante solo nos quedaría el tema ya de la psicología, de cómo manejar el capital, de pronto qué tipo de operaciones queremos realizar y esos otros temas que se alejan un poco de lo que es el análisis técnico, que ya son más, digamos, más psicológicos, más de otra área. Bien, entonces hablemos un poco del volumen. Por aquí me indica, atención, el volumen no es un indicador. Exactamente, nos dice por acá, al volumen se le conoce como el quinto dato. Sí, no me acordaba de eso. Nos dice por acá, los 4 datos son los precios previos de cada periodo. Es decir, el precio de apertura, el precio de cierre y el precio máximo y el precio mínimo. Esto lo podemos saber pues con nuestras amigas las velitas japonesas. Estas velas aquí nos indican el precio máximo, el mínimo, el precio de apertura, el precio de cierre. Bueno, ya aprendimos un poco cómo leer esas velas. Bien, y nos dice por acá que bueno, esos son 4 datos, ¿no? El máximo, el precio de apertura, el precio de cierre y el mínimo. Y nos dice que el quinto dato viene a ser el volumen que maneja esa barra, esa vela japonesa, perdón, el volumen que maneja cada vela japonesa. Lo representamos aquí en forma de barras. Y esta línea que nos sale acá es la línea de media del volumen. Bien. Dice por acá, con esto quiero decir que el volumen no es un añadido, forma parte esencial del mercado. Exactamente, el volumen no es otro indicador, ni es nada externo del mercado, ni es una fórmula matemática, ni nada de eso. El volumen es parte del mercado, es la cantidad del activo que se vende y se compra. Ok, nos dice por acá que es el volumen. Es la cantidad de acciones o contratos negociados en un periodo de tiempo determinado. Exactamente. Por favor, ten en cuenta que por cada compra hay una venta. Es decir, el volumen es un contador de compra-ventas. Exactamente, solo nos mide la cantidad del activo que se transa. Nos dice por acá los colores del volumen. Nos dice que el volumen se suele representar con 2 colores. Y nos habla acá de que mucha gente, y esto es verdad, muchísima gente piensa erróneamente que el volumen verde es volumen de compra y el volumen rojo es volumen de venta. Para nada, eso no tiene sentido, no se trata de eso. Yo por acá lo tengo en colores rojos y verdes por la siguiente razón. Porque me ayuda visualmente a poder relacionar, por ejemplo, aquí yo veo que la última velita es roja. Entonces ya sé que este aquí es el volumen correspondiente. Por ejemplo, aquí yo veo una vela roja y una verde. Entonces ya sé que esto de acá, estas dos de acá, la roja y la verde, corresponden a los volúmenes de estas dos velas. Se me hace más sencillo de mirar. Pero, como nos indica allí, de hecho, la página esa, lo más lógico sería poner el volumen de esta manera. Ponerlo todo de un mismo color, porque a la final todo es igual. Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos. Y a mí, claro, dime. Ajá. El volumen representa la cantidad del activo que se compra o se vende. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una tienda donde solamente vendes manzanas, por ejemplo, por poner un ejemplo, y tú compras y vendes manzanas, tú compras manzanas en $4 y las vendes en $5, ¿no? Súper costosas. Bien, y tú durante el día compraste 40 manzanas y vendiste 35 manzanas. El volumen de ese día sería de 75 manzanas. Fue la cantidad que compraste y vendiste. ¿Se entiende? ¿Sí? De eso se trata el volumen. Lo mismo, por ejemplo, sí, eso, el volumen es la cantidad del activo que se vende.
Por ejemplo, este volumen puede representar, esta barra de volumen puede representar, qué sé yo, estamos en BNB, digamos que este volumen representa, no sé, 16.000 BNB, este volumen alto de aquí. Fue la cantidad de BNB que se compró y se vendió durante ese periodo. A ver, creo que coloqué mal los colores aquí. Ok, ahora sí. Bien, sí, de eso se trata el volumen. El volumen es el volumen de la cantidad que se transa de un activo durante ese periodo de tiempo. Por eso por aquí nos dice, el volumen es la cantidad de acciones o contratos negociados. Esto porque, bueno, hay mercados donde uno transa con acciones y hay mercados donde uno transa con contratos. En el caso de las criptomonedas, nosotros transamos con criptomonedas, compramos y vendemos las criptomonedas. Entonces la cosa sería como el ejemplo de las manzanas, ¿no? En ese periodo de tiempo, por ejemplo, se compraron 30 manzanas y se vendieron 40. Entonces el volumen es de 70 manzanas. La cantidad que se transó fueron 70 manzanas. Y obviamente no es volumen ni positivo ni negativo, solo es la cantidad general de todo lo que se transó. Ok. Y bueno, nos habla por acá del tema de los colores, que mucha gente se confunde por ese tema. Y a ver. Bien, por acá nos dice, idea básica del volumen. Nos dice por acá, el volumen mide el nivel de actividad en un mercado, entendiendo mercado como la participación sobre el activo en concreto del que hablamos. Es decir, entendiendo el mercado como las compras y las ventas, ¿no? Como lo que es. Por eso nos dice por acá, un volumen alto representa mucha actividad, lo que se asocia a mucho interés por el valor en cuestión. Un volumen alto nos habla de mucho interés. Un volumen bajo nos habla de poco interés. Por ejemplo, si en tu negocio de manzanas tú vendes pocas manzanas, tú manejas un volumen de 20 manzanas diarias, sea de compras o de ventas, pues como que no hay mucho interés por las manzanas, ¿no? De pronto, si tú de pronto un día manejas un volumen de 200 manzanas, pues entonces, wow, ese día manejaste un promedio muy alto, hubo mucho interés por esas manzanas, sea para comprarse o para venderse, ¿no? El volumen, ¿no? Hubo mucho interés en esas manzanas. Y bueno, de eso se trata. Por supuesto, les pongo ese ejemplo porque a la hora de nosotros ver si un volumen es alto o un volumen es bajo, tenemos que remitirnos a ese tema, al tema de, bueno, ¿cómo sé yo si, por ejemplo, yo tengo un negocio de manzanas y les digo a ustedes, bueno, yo el día de hoy el día de hoy transé un volumen de 200 manzanas. Entonces, ¿cómo saben ustedes si eso es mucho volumen, si son muchas manzanas o si fueron poquitas manzanas? De pronto yo acostumbro a manejar un volumen de 2000 manzanas al día y fue un volumen bajo. O de pronto yo manejo 10 manzanas al día y fue un volumen muy alto. Entonces por eso tenemos que remitirnos a las velas anteriores, a las columnas anteriores de volumen. Y debido a eso tenemos aquí esta línea que es como la media del volumen para que nosotros sepamos cuánto volumen suele transarse de ese activo o cuál viene a ser la media. Por ejemplo, aquí vemos un volumen muy alto que atraviesa la línea de media, ¿no? Fue un volumen muy alto, incluso como el doble de la media. Y por ejemplo, aquí vemos un volumen muy bajito. Y bueno, de eso se trata el volumen. Y debido a eso, usualmente nosotros no conseguimos un número asociado al volumen. O sea, bueno, aquí tenemos... ¿No ven? Aquí nos sale... No nos muestra ningún número, no nos habla de qué cantidad, no nos dice, qué sé yo, aquí se vendieron 30.000 BNB o 5.000 BNB ni nada, porque lo que uno tiene que fijarse es la cantidad respecto a las columnas de al lado. Ya que si por ejemplo yo viera aquí que se están vendiendo 3.000 BNB o 4.000 BNB, la verdad es que yo no sé cuánto representa eso, yo no sé si eso es mucho o poco dentro del mercado. Pero al yo poder verlo de manera gráfica en forma de barritas, pues me puedo dar cuenta si es un volumen alto o es un volumen pequeño. Por eso nos dice acá
pero el volumen, el número, normalmente es un dato irrelevante. Porque en efecto lo que a nosotros nos interesa es ver cómo se mueve el volumen respecto a los volúmenes anteriores, ¿no? Ya las cantidades, los números del volumen en particular, de pronto no es tan relevante. Ok. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo de cómo se ve el volumen, por ejemplo, en el activo Microsoft, las acciones de Microsoft, vemos que mueve 23.7 millones aquí de volumen y sería un volumen bajo. Mientras que otro activo, un mercado con menor participación, de pronto maneja volúmenes mucho más bajos, o un volumen de 23 millones en este activo, pues directamente no creo que lo haya alcanzado nunca, ¿no? Aquí vemos que mueve 807.000 y de 23 millones a 807.000 es una diferencia muy grande. Y bueno, esto nos deja un poco más en claro que el tema del número del volumen no es tan importante. Dice por acá, lo que te interesa es el volumen relativo de una vela respecto al de sus vecinas. En efecto, lo que les comento, lo que a nosotros nos importa es ver estos picos acá que son más altos respecto a los otros, por ejemplo, y esos temas. Ver cómo se comporta el volumen respecto a lo largo del tiempo, respecto a los volúmenes de las anteriores velas, quiero decir. Bien, por acá nos dice clave para entender el volumen, conocer los mercados. A ver, y bien, aquí nos habla de un tema muy importante, que es el tema de la acumulación y la distribución. Aquí nos habla un poco acerca de algunas formas de ver el mercado que tienen algunas personas, acerca de peces y tiburones, de compradores y vendedores y no sé qué, pero a mí esa parte la verdad es que no me agrada, no me gusta esa manera de ver el mercado y no me parece relevante comentarles de eso. Básicamente lo que nos dice es que hay gente que tiene mucho dinero que manipula el mercado o cosas así. A mí eso no me parece útil para mi trading diario. En fin, nos dice por acá, nos habla de un tema, maniobras de engaño del tiburón. No, esto se llama fase de acumulación, que lo que ocurre es, por ejemplo, que cuando un activo está dentro, usualmente sucede una fase de acumulación, se le llama, por ejemplo, esta zona. Este es de hecho un muy buen ejemplo para una fase de acumulación. Se le denomina fase de acumulación, ¿por qué? Porque venimos de un movimiento abrupto, bien sea de una bajada o de una subida. Lo mismo vale si es un alza. Venimos de un movimiento abrupto y el precio se queda estancado en una zona. El precio hace allí un paralelo. Usualmente una zona de acumulación es un paralelo, paralelo, quiero decir un paralelo recto. No es un paralelo bajista ni alcista, sino es un movimiento paralelo recto, pues. Así. Usualmente las zonas de acumulación son movimientos completamente paralelos, y lo que quiere decir que sea un movimiento de acumulación es que el precio básicamente está acumulando compradores y vendedores. O sea, la gente está como que reuniendo el activo, todos están comprando. Usualmente estas acumulaciones manejan un volumen promedio bastante digamos no bajo, pero sí puede ser un volumen alto o puede ser un volumen medio o un volumen menor, pero es un volumen parejo, es lo que quiero decir. Dentro de todo el movimiento de acumulación se da un movimiento de volumen como muy parejo, ¿no? El volumen ni sube mucho ni baja mucho. Está el mercado ahí como un poco tranquilo, como que todo el mundo compran, unos venden, el mercado ahí va dando rebotes. Y eso se le llama fase de acumulación, porque suele ser la fase donde los grandes inversores acumulan capital, aprovechan para comprar en los puntos bajos, y cuando se da una ruptura alcista, pues ellos han acumulado una gran cantidad del activo y pueden salir más beneficiados. Por eso muchas personas relacionan la fase de acumulación
con los tiburones o las ballenas. Aquí en los criptomercados les llaman ballenas, ¿no? En Forex de pronto les llaman tiburones o lobos, sí, wolf. Pero bueno, una zona de distribución se trata de eso. Perdón, una zona de acumulación. Una zona de acumulación se trata de eso. Vemos volúmenes bastante neutros, bastante tranquilos, por así decirlo. Bueno, aquí vemos que un poco sube por acá el volumen en este movimiento aquí que fue con fuerza, pero fuera de eso vemos el volumen bastante promedio, no sube ni baja mucho. Esta podría ser una buena zona de acumulación. Entonces bueno, aquí vemos una manera en la que el volumen puede sernos muy importante. Por ejemplo, para descubrir algunas zonas de acumulación, donde el activo podría estar allí gestionando un posible alza. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos cuando yo les contaba también acerca del chartismo, que bueno, que si nosotros tenemos por ejemplo un toro encerrado allí, tenemos ese montón de compradores y vendedores fluctuando en esa zona, cuando se da la ruptura suele ir con mucha fuerza. Básicamente eso es lo que nos plantea el tema de la acumulación, pero visto desde otro aspecto, visto desde el punto del volumen. Si por ejemplo se están comprando 100 manzanas al día en mi negocio durante un periodo de, qué sé yo, de 3 meses, todos los días vendo 100, 110, 90, 95. El día que yo venda un poquito más de esas manzanas, usualmente lo que sucede es que en vez de uno vender 220 o 230 o un poquito más, uno lo que le sucede es que vende una cantidad mucho mayor, ¿no? Y se da como un boom ahí. Esto suele suceder mucho dentro de la economía, dentro de muchos activos y todo ese tema. Es lo que se le denomina, una zona de acumulación. Bien, nos dice por acá, el precio se observa con un rango lateral muy amplio y el volumen apenas se ve en niveles altos. Exactamente como por ejemplo esta zona. Vemos un mercado allí lateral, algunos volúmenes altos, pero no vemos gran cosa ahí. Ok, otro estado del mercado que podemos nosotros ver por medio del volumen es el estado de distribución. El estado de distribución, vamos a hacer un dibujito acá porque no creo, nos va a tomar mucho tiempo buscar un ejemplo acorde. Un estado de distribución se trata, tenemos aquí unas líneas paralelas. Bien, vamos a hacer aquí un dibujito. Tenemos el activo que está ahí fluctuando, sube y baja, sube un poco por acá, ahí tenemos el activo dentro de ese canal. Y lo que sucede con el volumen es lo siguiente. Se le llama fase de distribución porque lo que suele suceder dentro de estas fases es que el volumen va de la siguiente manera. Tenemos volúmenes muy altos y paulatinamente el volumen empieza a decaer. Paulatinamente el volumen va bajando, incluso inexplicablemente, porque de pronto no vemos motivo para que el volumen vaya en bajada. A esto se le llama fase de distribución. Esta fase de distribución se debe usualmente, también tiene su motivo lógico, y este tema de la distribución suele darse usualmente cuando venimos de una buena subida. Entonces lo que sucede es, bueno, aquí el ejemplo que nos da yo creo que venía de una subida, pero sí, esta fase de distribución suelen darse cuando venimos de subidas, porque lo que sucede es que bueno, se da la subida, muy probablemente una subida abrupta, y cuando los traders ven que ya están más arriba, están en un canal más alto, están en positivo,
Lo que sucede es que algunos traders empiezan a retirar ganancias y otros esperan una segunda ruptura alcista, esperan que se rompa por acá hacia arriba para ellos continuar recibiendo ganancias. Entonces, ¿qué sucede? Que los traders que mantienen su posición, ellos se quedan con su activo, ellos ni compran más ni lo venden, ellos simplemente se quedan con su activo. Y algunos traders, que ellos se queden con el activo es lo que hace que el precio se mantenga en esa franja. Y el hecho de que otros traders vendan el activo, vayan vendiendo el activo, es lo que hace que el volumen vaya en bajada. Usualmente por acá venden la gran mayoría, venden una muy buena parte, otros empiezan a vender por acá, otros venden por acá, otros venden por acá, y el volumen suele ir en bajada. Sí, esa es la razón de ser de lo que le llaman distribución. Hay algunas personas que piensan que eso se trata de que las ballenas o las personas que tienen mucho dinero están vendiendo poco a poco para no hacer que el activo se caiga o cosas así, pero yo no comparto esa opinión. Me parece que simplemente es un evento técnico y psicológico del mercado y no entiendo por qué hay gente que se pone a buscar la quinta pata al gato, pero bueno, son opiniones a la final. Hay personas que le llaman a esta parte, perdón, todos le llamamos distribución, pero hay personas que piensan que esto se debe a ese tema, a que las ballenas, cuando acumulan mucho capital y quieren ir vendiendo poco a poco sin ocasionar una caída abrupta del precio, crean un canal de tendencia allí vendiendo poco a poco. De pronto venden 100 y compran 20 para aumentar el precio y que no vaya decayendo, y así sucesivamente. Hay personas que piensan que todo el día hay una persona haciendo esto en el mercado, pero bueno. Nos dice por acá también sprint, movimiento de avance agresivo, comprando o vendiendo. Es muy visible e induce a todos los pececillos a lanzarse detrás de él. Bueno, nos habla como que de velas alcistas que manejan buen volumen, y por acá nos dice son rupturas limpias de niveles, de soportes o resistencia. Bien, dice por acá, cuando ves una ruptura de ese estilo acompañada de un gran volumen, sabes que es porque el tiburón ha puesto el fajo de billetes en la mesa. No entiendo por qué la gente piensa esto, de verdad. Como les digo, cuando se da una ruptura de un canal, lo que sucede es que otros traders también corren a posicionarse, ocasionando que el activo suba de precio y por supuesto aumentando su volumen. Incluso cuando un activo se rompe hacia abajo, sucede lo mismo pero a la inversa. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo BNB justo ahorita y veo que se rompe esta tendencia hacia abajo, pues de pronto yo buscara vender mi BNB cuanto antes, porque sé que la tendencia puede ir con fuerza, y eso es lo que suele ocasionar que el activo se vaya hacia abajo incluso con más fuerza, o hacia arriba, lo mismo aplica. Nos dice por acá, bueno, básicamente lo mismo, pero con tendencia bajista. Bien, en realidad esos son, quiero mirar aquí a ver qué más dice, pero esos son las fases del volumen, por así decirlo, o las fases de mercado según el volumen, lo que es la fase de acumulación y la fase de distribución. En la fase de acumulación básicamente vemos que el volumen va decayendo, como que vemos ahí un canal paralelo, pero vemos que el volumen va en bajada, la gente está perdiendo interés allí en ese paralelo, se está desgastando el paralelo, pues empieza a ganar una fuerza, bien sea la compradora o la vendedora. El volumen va decayendo y pues entra la fuerza vencedora, bien sea compradora o vendedora, con gran volumen, ocasionando rupturas del paralelo. Por ejemplo, vamos a colocar ahí un ejemplo de cómo
Bueno, a ver, por ejemplo, el activo viene por esta zona y el volumen va de bajada, se va acabando la fuerza, la gente ya no está interesada en operar los rebotes ni nada de eso. Lo que se está esperando es una ruptura, bien sea alcista o bajista, para tomar posición en ese activo. Entonces el volumen va decayendo y cuando ganan, bien sean los vendedores o los compradores, el volumen nuevamente vuelve a subir. Eso es lo que sucede dentro de los mercados con esta fase. Todo esto de que los tiburones están comprando y no sé qué más, no se pongan a creer esas cosas. Y la fase de distribución, pues básicamente la fase de distribución se trata de cuando estamos allí en la zona paralela y de pronto vemos un volumen igualitario. Es usualmente porque muchas personas están interesadas en adquirir el activo, porque posiblemente estén apostando a una ruptura alcista. De pronto también puede ser que muchas personas están tratando de vender el activo, o mejor dicho, algunas personas están vendiendo el activo porque quieren venderlo, o por cualquier razón, o porque piensan que puede haber una ruptura bajista, qué sé yo, tienen algún indicador por allí que les indica que puede haber alguna proyección bajista y venden el activo pero manteniendo de pronto el precio. Entonces venden en pequeños paquetes de volumen para no ocasionar grandes movidas del precio. Eso sí suele suceder sobre todo con personas, con traders institucionales que manejan una gran cantidad de activos. Porque si venden todos sus activos de una sola vez, pues van a ocasionar un movimiento abrupto en el mercado. Esto sucede en mercados, en mercados más manipulados. Bien, eso con el tema del volumen. A ver, bien, ya tenemos ya un buen rato por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que les gustaría conversar? Bien, ya para ir acá, para ir cerrando, vamos a mirar aquí cómo va el Bitcoin. El Bitcoin comportándose muy técnicamente todo el día de hoy. Yo dejaba por acá algunos análisis. A ver, aquí el último que coloqué fue este, donde estábamos en este pequeño canal. Y yo me proyectaba que si el canal, que si había un rebote aquí con fuerza, se rompía este canal, podíamos volver a tocar aquí la zona de los 6800, que es un soporte, una resistencia más bien. En este momento es una resistencia bastante fuerte. Y en el caso de romperse bajista, me proyectaba una bajada al menos hasta esta zona, esta línea de acá. En efecto, la bajada se dio hasta esta zona, hasta esta línea de acá. Se dio un rebote allí, volvimos acá de nuevo a esta línea de tendencia. Y bueno, toca esperar a ver cómo reacciona el mercado, a ver qué hace el mercado y ver cómo podemos posicionarnos estratégicamente para recibir ganancias del mercado. Entonces, para ir concluyendo, abran su TradingView, realicen análisis chartistas, presten atención al tema del volumen. Cuando vean una ruptura, si hay buen volumen, puede ser un buen momento para entrar. La idea es que ustedes coloquen, por ejemplo, como yo les he comentado en otras ocasiones, por ejemplo, si tienen un tiempo por la mañana, ustedes miran el mercado. Deberían de tener ya su TradingView aquí con su lista de pares añadidas, si no, deberían irlo haciendo. Y pues miran así como hago yo, como hacemos todos los traders, pienso yo. Miramos el mercado, vemos por aquí, aquí hay un paralelo, aquí hay un triángulo, vamos a ver hacia dónde rompe, y dejan allí sus dibujitos. Y ya luego en la tarde, en la noche, al otro día, cuando puedan, miran cómo les fue en sus análisis, miran cómo les hubiera ido si hubieran entrado en posición, siguiendo el tema del volumen o siguiendo el tema del RSI,
o siguiendo algún otro indicador que les guste, el que sea. También les recomiendo que pueden colocar líneas de medias móviles. Pongan líneas de medias móviles de 100 periodos, de 50 periodos, son las más usadas. Y pueden también de pronto utilizarlas dentro de su análisis utilizando chartismo, o pueden simplemente tratar de operar o de analizar con las medias móviles para que vayan tomando práctica, porque ese es el trabajo. Allí es donde se da la magia, allí es donde tenemos nosotros que estar allí medianamente bien. Tampoco necesitamos acertar 100 de 100 operaciones ni nada cercano a eso. Solo tenemos que ganar la mitad más uno de las operaciones. Si de cada 10 operaciones 6 operaciones salen positivas, de cada 10 6 salen positivas, estamos ganando. Ya de ahí lo que queda es manejar bien el riesgo, manejar bien la psicología, manejar bien el capital y todo ese tema, que por supuesto vamos a ir tratando más adelante, pero los invito a practicar un poco, a mirar los análisis que yo realizo por acá. Y bueno, si tienen algún tema que les gustaría